El libro que vamos a conocer hoy es Creación y Pecado, de Joseph Ratzinger, publicado por la editorial de la Universidad de Navarra EUNSA en el año 2005. Este libro se compone de 4 capítulos que fueron una serie de catequesis para adultos en la Catedral Nuestra Señora de Múnich en el año 1981, cuando Ratzinger era arzobispo de Múnich. Prólogo. Ratzinger comienza señalando una paradoja de la situación contemporánea. Mientras la amenaza que el hombre ejerce sobre la vida y la naturaleza ha devuelto actualidad al tema de la creación, el mensaje cristiano sobre ella ha desaparecido casi por completo de la catequesis, de la predicación y aún de la teología. Los relatos bíblicos de la creación han quedado ocultos y su mensaje ya no se considera racionalmente válido. Ante esta situación, el autor explica el origen de este libro. En la primavera de 1981, decidió pronunciar en la Catedral de Nuestra Señora de Múnich una serie de conferencias cuaresmales como catequesis para adultos sobre la creación. En aquel momento, no pudo publicarlas por falta de tiempo, para reelaborar los textos grabados. Años después, al asumir nuevas responsabilidades y percibir con mayor claridad la urgencia del tema de la creación, en la predicación actual, se sintió obligado a rescatar esos manuscritos y prepararlos para la imprenta. Ratzinger aclara que el contenido fundamental de las conferencias ha permanecido invariable, aunque conserva las limitaciones propias de su origen oral. Expresa su esperanza de que este pequeño libro sirva como estímulo para que surjan trabajos mejores y más amplios, y para que el anuncio del Dios Creador recupere en la predicación cristiana el rango que le corresponde. Capítulo 1. Dios Creador. El capítulo se abre con la proclamación del relato bíblico de la creación del libro del Génesis. Ratzinger describe la impresión que estas palabras producen. Evocan solemnidad, belleza y el misterio de la eternidad, y suelen estar vinculadas al recuerdo del primer contacto con la Biblia. Al mismo tiempo, plantea la dificultad moderna. Estas palabras resultan hermosas y familiares, pero parecen entrar en contradicción con la visión científica actual del mundo y el universo. La ciencia ha abandonado la imagen de un mundo creado de forma ordenada en 7 días, y la ha sustituido por teorías que hablan de procesos inmensos en el tiempo y el espacio, de la explosión originaria y de una evolución lenta y compleja. Surge entonces la pregunta fundamental: ¿ha dejado de ser válido el relato bíblico? ¿Debe sustituirse el concepto de creación por los de mutación y selección? ¿O existe todavía una respuesta positiva posible para la imagen bíblica? 1. La diferencia entre forma y fondo en el relato de la creación. Ratzinger expone una primera respuesta tradicional. La Biblia no es un tratado científico ni pretende explicar el origen natural del mundo. Es un libro religioso y, por tanto, debe distinguirse entre la forma de representación, las imágenes propias de la época, y el contenido permanente. El mensaje central del relato no es cómo se formaron el sol, la luna, las estrellas o las plantas, sino que todo procede de Dios. El mundo no es un laberinto de fuerzas contrapuestas ni la morada de potencias demoníacas. El sol y la luna no son divinidades. Todo tiene su origen en una única fuerza, la razón creadora y eterna de Dios que actúa mediante su palabra. De este modo, el hombre queda liberado del miedo a los dioses y demonios, y puede abrirse confiadamente al encuentro con Dios. Sin embargo, Ratzinger afirma que esta explicación, aunque correcta, parece insuficiente. Si la distinción entre imagen y contenido se presenta solo como una solución tardía frente a la ciencia moderna, puede dar la impresión de ser un recurso defensivo. Esto suscita la sospecha de que la fe cristiana ha ido retrocediendo constantemente y de que, finalmente, nada firme queda de ella. Además, si se admite que los límites entre imagen y mensaje pueden moverse arbitrariamente, surge la pregunta de por qué no hacer lo mismo con otros elementos centrales de la fe, como los milagros, la cruz o la resurrección. Tal procedimiento conduce a una pérdida de confianza en la fe, que aparece como algo inconsistente, sin un núcleo firme.
incapaz de transmitir convicción y entusiasmo. 2. La unidad de la Biblia como criterio de interpretación. Ante estas dificultades, Ratzinger plantea una nueva pregunta. ¿La propia Biblia ofrece criterios para distinguir entre imagen y contenido? Para responder, invita a considerar la unidad interna de la Sagrada Escritura. La Biblia no es un libro escrito de una vez, sino el testimonio de la historia de Dios con su pueblo. El tema de la creación acompaña a Israel a lo largo de su historia y se va desarrollando progresivamente. Solo desde el conjunto de este camino puede comprenderse correctamente cada texto particular. El Antiguo Testamento es, para los cristianos, un avanzar hacia Cristo. Cada parte recibe su sentido del conjunto, y el conjunto lo recibe de su meta final, que es Cristo. Por ello, un texto se interpreta correctamente cuando se reconoce su dirección interna dentro de este proceso. Ratzinger explica que la fe en Dios Creador ha estado siempre presente en Israel, aunque no siempre con la misma intensidad. El momento decisivo para su desarrollo fue el exilio babilónico. La pérdida de la tierra y del templo parecía significar la derrota del Dios de Israel. En esa crisis, los profetas descubrieron que Dios no estaba ligado a un territorio, porque era Señor del cielo y de la tierra. Precisamente en la aparente derrota, se reveló el verdadero rostro de Dios como Creador y Señor de todos los pueblos. Frente a los mitos babilónicos de la creación, que describían el origen del mundo como fruto de una lucha violenta entre divinidades, el relato bíblico afirma que el mundo procede de la palabra de Dios. Las fuerzas demoníacas quedan reducidas a la nada, frente al único Dios todopoderoso. El sol y la luna dejan de ser divinidades y se convierten en simples luminarias. El universo no es una lucha de demonios, sino la obra de la razón y la sabiduría de Dios. Este relato representa una liberación del miedo y una afirmación de la racionalidad del mundo. Ratzinger subraya que la Biblia misma muestra una transformación progresiva de las imágenes de la creación. Existen diversos relatos y formulaciones que se corrigen y desarrollan mutuamente, mientras el mensaje central permanece inalterado. Dios es el creador de todo. 3. El criterio cristológico. El autor afirma que el camino bíblico no concluye con el Antiguo Testamento. Su culminación se encuentra en Jesucristo. El prólogo del Evangelio de San Juan retoma deliberadamente las palabras iniciales del Génesis y ofrece la formulación definitiva del mensaje de la creación. Todo ha sido hecho por la palabra, que es Dios mismo. Los cristianos leen el Antiguo Testamento siempre desde Cristo y con Cristo. Así como la ley se comprende desde su cumplimiento en Él, también el relato de la creación se interpreta desde Él. Cristo libera de una lectura literalista y revela el contenido permanente de las imágenes. La Iglesia antigua y medieval comprendía la Escritura como un todo vivo, interpretable solo desde Cristo. El conflicto entre fe y ciencia surgió cuando, en la Edad Moderna, se perdió esta visión unitaria y se comenzaron a leer los textos de forma aislada y puramente literal. Ratzinger concluye afirmando que la fe en la creación sigue siendo hoy racional. Es, incluso a la luz de los resultados científicos, la explicación más coherente de la realidad. El universo manifiesta una racionalidad que remite a la razón creadora de Dios. Por ello, la fe no se opone a la razón, sino que la fundamenta. Finalmente, sostiene que no hay motivo para ocultar la fe en la creación. Solo si el mundo procede de la libertad, el amor y la razón de Dios, pueden tener sentido la confianza, la oración, la libertad y el amor humanos. Con esta convicción, el capítulo culmina en la profesión de fe de la Iglesia en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.